no estoy hablando acerca de 5, 10, 15 cosas. Estoy hablando de un número indeterminado. Entonces, al ser un número indeterminado, entra en esta categoría de cuantificador. Porque a final de cuentas, a mí lo que me interesa es darme una idea del aproximado sin necesidad de decir un número. Entonces, a eso es a lo que se le llama quantifiers. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros combinamos esto? Nosotros podemos utilizarlo de tal manera que estemos hablando de algo en forma singular o en forma plural, utilizando cantidades ya sea grandes o pequeñas, dependiendo de lo que querramos dar a entender. Ejemplo de esto, podemos decir, there is a park in my neighborhood. Hay un parque en mi vecindario o en mi colonia. Aquí yo estoy haciendo referencia de que hay solamente uno en mi colonia. There is an outdoor café. Hay una cafetería al aire libre. Misma situación. Estoy utilizando la expresión an para referirme a la cafetería, precisamente porque solamente es una. En el caso de una forma negativa, en la cual yo estoy diciendo que no hay ninguno de esos elementos, yo utilizo la expresión no. Ejemplo de esto, there's no mall. No hay ningún centro comercial. Y de esa manera, yo puedo expresar cuantificadores de tal manera que estoy hablando ya sea acerca de un solo objeto o de que no hay ninguno de esos objetos, ¿no? Esto es en forma singular. La ventaja que tiene la palabra no es que podemos utilizarlo tanto en singular como plural. Si ustedes se dan cuenta aquí, yo ya estoy diciendo de que no hay ningún mall. De igual forma, yo podría decir there are no clubs, no hay ningún club. Pero en este caso, yo lo utilizo de forma plural para referirme de que no hay clubs en el lugar donde yo vivo. ¿Ok? Que realmente eso sería una mentira, porque aquí donde yo vivo sí hay bastantes. Entonces, pues bueno, esa es la forma en la que funciona, al menos en forma singular. Si nos vamos a los plurales, nosotros utilizamos otro tipo de expresiones que nos dé la sensación de que estemos hablando de dos o más. Obviamente los cuantificadores se van a utilizar de diferente manera, ya que estamos hablando acerca de cantidades más grandes, más pequeñas, intermedias o indefinidas. Por ejemplo, en el caso de there are a lot of restaurants, hay muchos restaurantes. Eso es totalmente subjetivo. Una persona puede decir, no, pues muchos restaurantes serían unos 20 en la ciudad, que realmente creo que se me estoy quedando corto. Pero eso es la opinión de una persona. A lo mejor para otra persona muchos restaurantes serían 100. Pero como yo no estoy especificando en un número exacto, yo utilizo la expresión a lot of para referirme de que hay muchos, a mi consideración. Por otro lado, si yo utilizo la expresión some, there are some outdoor cafés. Hay algunos, bueno, hay algunas cafeterías al aire libre. Yo estoy haciendo referencia de que hay algunas cuantas. No estoy indicando el número exacto, pero yo podría decir o me podría imaginar que son unas 10, unas 5, unas 15, pero sin embargo yo no estoy dando una cantidad específica. Ahí es donde yo utilizo la expresión some, porque a mi parecer hay algunas, nada más que pues no te estoy diciendo exactamente cuántas. Por otro lado, la expresión que dice there are a couple of movie theaters, hay un par de cines, aquí la situación cambia un poquito. La expresión a couple hace referencia a un par, pero tomando en cuenta que las personas no son muy específicas al momento de utilizar esta expresión, un par puede ser una cantidad pequeña, no necesariamente dos. ¿Okay? Si yo puedo decir, en mi caso, en la ciudad donde yo vivo, hay un par de cines, pero eso no quiere decir que solamente haya dos, porque hay dos Cinépolis, hay un Cinemex, hay un, ¿cómo se llama? El otro Cinebox, y hay, así, son algunos cuantos, pero son poquitos. Entonces, por esa razón yo puedo decir, there are a couple of movie theaters, hay un par de cines, no necesariamente y específicamente y literalmente dos, sino que son solamente poquitos. Esa es la forma en la cual podemos utilizarlo. Hay que tomar en cuenta que las expresiones que estamos utilizando aquí, por ejemplo, en el caso de there is, lo podemos cambiar a there's. A esto en inglés se le llama contraction. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a unir dos palabras por medio de este símbolo que nos aparece aquí, que en el español se llama apóstrofo y en inglés se llama apostrophe. ¿Okay? Entonces, si ustedes encuentran una palabrita de este estilo, quiere decir que es una combinación de dos palabras en una sola. ¿Ok?
Hay veces en las cuales nosotros podemos utilizar adjetivos. Hay que tomar en cuenta qué es un adjetivo. Pues en sí, es un adjetivo, perdón, es una palabra que utilizamos para describir a otras palabras. En este caso, describir personas, animales o cosas. En este caso, normalmente utilizamos los adjetivos para dar opiniones o para describir la forma, el tamaño, el color, la edad, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, todas estas expresiones que tenemos aquí, que están en negritas, son adjetivos que se refieren a opiniones. There is a small park. Hay un parque pequeño. There is a beautiful pool. Hay una piscina hermosa. There is a new restaurant. Hay un restaurante nuevo. And there are some expensive stores. Hay algunas tiendas caras. Si ustedes se dan cuenta, van a ver precisamente que los adjetivos se utilizan antes que los sustantivos y que esto es al revés a como lo hacemos en el español. En el español nosotros decimos hay un parque pequeño. En el inglés no, se dice small park. Hay una piscina hermosa. There's a beautiful pool. There's a new restaurant. Hay un restaurante nuevo. ¿Esto por qué sucede? Porque por regla gramatical, al momento de estar utilizando un adjetivo con un sustantivo, primero va el adjetivo y después el sustantivo. No sé si ustedes hayan escuchado cuando eran más jóvenes que el inglés se habla al revés. A eso es a lo que se refieren cuando dicen que el inglés se habla al revés. Y no nada más esto, de hecho hay algunas cuantas cosas que se utilizan al revés a como las usamos en español. Pero hay que tomar en cuenta algo, y esto es algo que le digo a todos y cada uno de mis alumnos. El inglés no es para nada igual al español. Tienen que sacarse eso de la cabeza. Las cuestiones culturales, las cuestiones gramaticales, ortográficas y todo lo relacionado al idioma inglés es totalmente distinta del español. ¿Por qué razón? Muy fácil y sencillo. El inglés es un idioma fonético. Quiere decir que se basa en los sonidos. El español es un idioma ortográfico. Se basa en las reglas ortográficas para generar sonido. Esto es bastante sencillo de ver. Ejemplo de esto, piensen en el español y en cualquier palabra que ustedes quieran en español. Todas y cada una de ellas, todas y cada una de ellas, todas las vocales que tengan en una palabra, se van a escribir y se van a escuchar exactamente igual. En el caso de la A, mamá, cama, ¿qué más podría ser? Familia, ¿ok? La A siempre va a sonar exactamente igual. En el inglés no. En el inglés la A puede sonar como A o puede sonar como A. Por ejemplo, en el caso de la palabra plane, suena como A, plane. Y en el caso de car, suena como A, car. Entonces, ¿por qué razón sucede esto? Por la combinación de letras que tiene. En el inglés, la combinación de letras es muy importante y esto solamente nosotros lo vamos a mejorar, pues obviamente con un poco de práctica. La única situación aquí es practicar, practicar y practicar. No hay de otra. Es como, pues ahora sí que la práctica sea el maestro y esa es la forma en la cual ustedes pueden aprender de la mejor manera. Habiendo hecho este pequeño paréntesis de lo que estuvimos trabajando el día de ayer, ahora sí, vamos a comenzar con lo siguiente. Como les estaba diciendo anteriormente, los trabajos que nosotros realizamos aquí en clase, pues en su mayoría son actividades interactivas y es un poquito de todo. El día de hoy nos vamos a enfocar en pronunciación, nos vamos a enfocar en un poquito de grammar, nos vamos a enfocar en también un poquito de lectura, va a ser un poquito de todo. Entonces, para esto vamos a comenzar con este primer ejercicio que dice speaking naturally. Lo que vamos a ver aquí es el word stress. En este caso sería el equivalente de las sílabas que utilizamos en el español. Cuando nosotros estábamos en las escuelas y nos decían, vamos a separar las palabras en sílabas. Mamá, papá, hermano, y así sucesivamente. Vamos a ver cuáles son las sílabas y cuál es la sílaba tónica. Por esa razón es que estos circulitos, unos aparecen más grandes que los otros. Hay que recordar que la sílaba tónica es esa sílaba que suena más fuerte que las demás. Mamá, papá, hermano. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en esta ocasión. So, we are going to play this audio and just please pay attention
They are going to mention the words that you have over there. Van a mencionar las palabritas que ustedes tienen ahí y van a checar la pronunciación. Para esto, si ustedes gustan, pueden repetir las palabras ahí mismo en sus lugares, en sus casitas. No es necesario que enciendan el micrófono, pero traten de repetirlas lo más parecido posible a como las escuchan. So please, just pay attention. Page 55. 3. Speaking naturally. Word stress. A. Listen and repeat the words above. Notice the word stress. Movie. Stadium. Apartment. ¿Ok? Súper sencillo, súper easy. ¿Qué sucede con estas palabras? Las palabras, cada una de ellas, pues no son muy exageradas, que digamos, así como yo las exagero cuando las digo, pero se alcanza a notar cuál es la sílaba tónica, cuál es la que suena un poquito más fuerte que las demás. Por ejemplo, en el caso de la palabra movie, la palabra mu, bueno, la sílaba mu que tienen al principio, suena más fuerte que vi. Por esa razón es que la sílaba tónica está en un principio. Movie. Normalmente esto sucede con palabras de 2 sílabas. En el caso de las palabras que tienen 3 sílabas, puede suceder que tengan la sílaba tónica al principio, en medio o al final. En este caso, stadium está al principio. Stadium. Y en el caso de apartment, está en medio. Apartment. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la sílaba tónica va variando dependiendo de la palabra. El ejercicio que vamos a hacer a continuación es bastante sencillo. Vamos a ver cada una de las palabritas que tenemos aquí y vamos a tratar de ubicarlas en el lugar que le corresponde, ya sea una palabra de 2 sílabas que tenga su sílaba tónica al principio, una palabra de 3 sílabas que tenga su sílaba tónica al principio, o una palabra de 3 sílabas que tenga su sílaba tónica en medio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escuchar el audio. Vamos a hacerlo estilo Cambridge. Voy a reproducir el audio 2 veces. La primera es para que ustedes analicen, vean y tomen notas. Y la segunda es para que corroboren sus respuestas. Si tienen por ahí una libretita, en el caso de Fátima, en el caso de Nelly, en el caso de Abraham, por favor, tomen nota. Si no tienen, no se preocupen, solamente presten atención a lo que se va escuchando. ¿Ok? By the way, hello, Itzel. Good afternoon. I didn't say hello to you. Hello, Ricardo. Hello, hello. Okay, I am going to play the audio, so please just pay attention to this. Page 55. 3. Speaking naturally. Word stress. B. Listen and repeat these words. Then write the words in the correct column. Movie. Stadium. Apartment. Museum. Expensive. Neighborhood. Beautiful. Convenient. Building. Noisy. Theater. Boring. All right, so as you can see, we have the words and they had different pronunciations. Tuvieron estas palabritas con sus respectivas pronunciaciones. Ahora vamos a escuchar nuevamente el audio para corroborar respuestas y vamos a identificar en qué parte debe ir cada una de ellas. Tomen en cuenta que son 3 por cada uno. Bueno, son 4 tomando en cuenta los ejemplos, pero son 3 en cada uno de las columnas. Así que presten atención nuevamente. Hello, Lisbeth. Pay attention to the audio. We're working with exercise B, this one. All right. So just pay attention to this. Page 55. 3. Speaking naturally. Word stress. B. Listen and repeat these words. Then write the words in the correct column.
Movie. Stadium. Apartment. Museum. Expensive. Neighborhood. Beautiful. Convenient. Building. Noisy. Theater. Boring. All right. So we are going to check out one by one the words that we were supposed to put in there. Like, for example, the word museum. Where do you think it goes? ¿Dónde creen ustedes que van? Columna 1, 2, o 3. 1, 2, 3. Who wants to participate in uno. this one? All right. The number 2. Itzel says that it's in number 2. Abraham says that it's in number 1. So let's check out. Again, pay attention to the pronunciation. Museum. 3. Where is it? 3? Okay, there you go. So now we have like more. Three. Yeah, it's 3, exactly. So it goes in number 3 because it is museum. All right. Obviously, on the audio, it is not so exaggerated. En el audio no estaba tan exagerado, pero pues obviamente pues tengo que tirarles paro, ¿verdad? Para que ustedes también sepan cómo es que se pronuncia todo esto. Entonces, museum, column number 3. There you go. What about the next one? Expensive. Where do you think it goes? Expensive. 1. Which one? Number 1. Number 1. Somebody else? 2. It is in the number 2. Expensive. Expensive, yeah. Okay. Any Okay. other option? Any other suggestion? No? Okay, we are going to put it. It is in number 3. Everyone says a different one. Todos dijeron una diferente. Okay, se los voy a exagerar un poquito. Expensive. Where it goes? ¿Dónde va? 3. It goes in the number 3 because it is expensive. That's the stressed word. That's the stressed letter. Right? Expensive. Yes, it is Okay. like that. So it is expensive. There you go. Expensive. Super easy. What about the next one? Neighborhood. Where it goes? 3. Number 3. Okay. Somebody else? 2. 2. Okay. 2. All right. I am going to repeat it again. 2. Neighborhood. 2. It Two. is in the number 2. Exactly. Literally like that. It is the number 2. How do we know this? ¿Cómo sabemos esto? Porque precisamente la palabra neighborhood suena más fuerte al principio. Y hay que tomar en cuenta que precisamente tiene 3 sílabas. Neighborhood. Okay? So it is like that. The neighborhood goes in the number 2. All right. What about the next one? Beautiful. 2. It goes in the number 2 as well. Exactly. Goes in the number 2 because beautiful. It starts in the first syllable. So it is beautiful. All right. So it is like that. What about the next one? Convenient. 3. It goes in It's the number 3. 3. It says in the number 2. Convenient. All right. Again, pay attention to the pronunciation. Convenient. 3. Yeah, it's more clear. And it goes in the number 3. So it is like that.
goes in number 3. So convenient, it's in number 3. So convenient. There you go. Sorry about that. What about the next one? Building. 2. 2. Right. Building. Okay. Now count the syllables. Bill, 1. it goes in number 1. That's correct. Yes. Yeah. 1. It goes in number 1. 2. Exactly. 2. It goes in number 1. It's harder than you think, guys. Es más difícil de lo que uno piensa. Okay. Es que tiene dos sílabas, ¿verdad? Exactamente. Okay, Building okay. va en el primero porque pues tiene 2 sílabas, ¿no? Esa es la razón principal. What about the next one? Noisy. 1. Es one. Yes, it is number 1. I know. It looks like something that is like pretty dumb, but it is something that we need to know. Son las bases. A lo mejor ustedes dicen, pues ¿de qué me va a servir, profe? No, sí les va a servir, son las bases. So noisy, there you go. What about the next one? Teeter. 1. Es 2. Sorry about that. I mispronounced it. Lo pronuncié mal, una disculpa. Theater. 2. It is in the number 2. That's correct. La palabra teeter, hay veces en las cuales se pronuncia de una manera distinta. Por alguna razón, en esta actividad, bueno, a lo mejor fue para que tuviéramos una de cada una, pero la palabra teeter la pronunciaron como theater. Por alguna razón, no sé el por qué, pero esta debería ir aquí. Yo en lo personal, la palabra teeter siempre la he pronunciado de esa manera, con 2 sílabas. Se supone que para mí debería estar aquí. Pero si no, pues la palabra boring no podría estar aquí. Entonces, boring queda en el número 1 nuevamente. Ahora, ¿qué sucede con las sílabas o para qué nos sirven? Prácticamente nos sirven para poder entender la pronunciación de las palabras. Muchas veces nosotros, como quien dice, despreciamos un poquito esta información, el uso de las sílabas y el uso de las combinaciones de letras, porque nosotros decimos, ¿eso para qué me va a servir? Yo lo que quiero es hablar, y pues ¿cómo vas a hablar si no sabes pronunciar? Entonces, hay que saber las bases. Esta es una parte fundamental de aprender inglés. Y no porque lo diga yo, sino porque es verdad. Ustedes necesitan saber un poquito de todo, de lo mejor de las bases, para que puedan ser competentes más adelante. Entonces, les voy a mandar esta información acá al chat de WhatsApp para que ustedes puedan checarlo en algún momento que lo requieran. Ahora bien, ya que terminamos con esta actividad, nos vamos a ir a la siguiente. Page 55. The next activity, time. All right, we're going to build some vocabulary. Vamos a armarnos un pequeño vocabulario. Aquí, las chicas, en este caso, Lucía, Itzel, Cassandra y Lisbeth, les llevan un poquito de ventaja porque este tema lo vimos la semana pasada. Pero no se preocupen, les voy a ir marcando y les voy a ir diciendo cómo es que funciona esto. Imagínense, bueno, no es cierto, no se imaginen, se los voy a presentar. Denme un segundo. En el inglés, al igual que en el español, utilizamos ciertas expresiones para poder dar la hora. En el español ocupamos ciertas expresiones como, por ejemplo, cuarto para, o son las 5:15, o utilizamos 10 pasadas las 5, que normalmente lo utilizan las personas que ya están más grandes. Por ejemplo, en el caso de mi mamá y mi papá, ellos ocupan esas expresiones de 5 pasadas las 6, o de 10 pasadas las 8, no sé, son medio raros mis papás. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto del tiempo? Cuando nosotros queremos hablar acerca del tiempo, necesitamos saber cómo leer un reloj. Ahora, no es tanto el hecho de que les vaya a enseñar pues con manzanitas todo eso, ¿no? Sino que básicamente vamos a ver un poco de vocabulario relacionado a. Para esto les voy a mostrar un material extra que yo utilizo personalmente, nada más denme un segundo que está cargando un poquito.
para que ustedes vean cómo es que funciona esto y para que ustedes tengan a la mano la información necesaria para poder saber dar la hora de manera eficaz. En primera instancia, denme un segundo. Ahí está. Chuy. En primera instancia, hay que tomar en cuenta que cuando nosotros damos la hora, vamos a utilizar la expresión it's. O sea, de esa manera es en la cual nosotros vamos a dar la hora en automático, con la expresión it's. Upsis, eso no es. Denme un segundo, estoy buscando el material. Pues fíjense que este tampoco era. Aguántenme tantito. Creo que es en este. Sí, es en este. Ok, va. Les comentaba, para poder dar la hora. Nosotros utilizamos la expresión it's para dar la hora en automático. ¿Por qué razón? Porque de esa manera es como si nosotros dijéramos, son las 7:06 de la tarde. ¿Okay? Eso sería el equivalente a decir, it's 7:06. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede con las horas en inglés? Aquí tenemos un reloj analógico, en el cual, un reloj de manecillas, pues. Vamos a ir checando cuáles son las horas dependiendo de la posición en la que se encuentran estas letras. Vamos a tomar en cuenta que son las 5 de la tarde, ¿ok? Eso es lo primero. La letra A que tenemos aquí marca que son las 5, ¿ok? Pero son en punto. ¿Cómo diríamos esto? Pues diríamos la expresión 5 o'clock. ¿Por qué razón? Porque la expresión o'clock hace referencia a la forma para decir en punto. En segunda instancia, tenemos lo que es, por así decirlo, un poquito más difícil. Todos los números, del número 1 al número 30, van a llevar la expresión past, porque estamos hablando acerca de los minutos que ya pasaron de la hora. Por ejemplo, si en este caso estamos hablando acerca de las 5, y son las 5:05, quiere decir que 5 minutos ya pasaron de la hora. Tenemos dos opciones para poder decir esto. It's 5:05, son las 5:05, o podemos decir is 5 past 5, son 5 pasadas las 5. En el caso de la letra B, que nosotros tenemos aquí, se va a marcar como 10 past 5. ¿Por qué razón? Porque son 10 pasadas las 5. La letra C está en el minuto 15, o sea, está en el 3 dentro de este reloj. Como está en el minuto 15, pues nosotros vamos a hacer referencia de que son las 5:15, 5:15. Esa es una forma de decirlo. La forma difícil vendría siendo 15 past 5 o una que nosotros en español también usamos, 1/4 past 5, un cuarto pasada las 5 o 5:15. En este caso, lo correcto sería utilizar it's 1/4 past 5 o it's 15 past 5. Es exactamente igual. En el caso de la letra D, que tenemos aquí, ya marca el minuto 25. Por consecuencia, nosotros vamos a utilizar 25 past 5. 25 pasadas las 5. Ojo, esta expresión normalmente no la utilizamos en el español porque ya pasaron muchos minutos, pero en el inglés sí se ocupa. Y es algo que las personas en algunos casos utilizan, no siempre. Por otro lado, ya que llegamos a la letra E, pues nos damos cuenta que está literalmente en la media. Nosotros en español acostumbramos a decir son las 5:30, pero en el inglés la versión de eso sería un poquito distinta. En lugar de decir it's 5:30, utilizaríamos it's 1/2 past 5. En este caso, 1/2 past 5 se traduciría como 5:30, porque estamos hablando acerca de la media hora. Todo esto, desde el minuto 1 hasta el minuto 30, utilizamos la expresión past para referirnos a los minutos que ya pasaron. Del minuto 31 al minuto 59, vamos a utilizar la expresión to, pero en lugar de hablar acerca de los minutos que ya pasaron, vamos a hablar de los minutos que nos hacen falta para llegar a la siguiente hora. Digamos que el reloj sigue su curso y llega hasta la letra E. Aquí sabemos que son las 5:40, pero vamos a utilizar la expresión 5:40 o en su defecto
20 to 6. ¿Por qué razón 20 to 6? Porque nos hacen falta 20 minutos de aquí hasta que sean las 6 en punto. Tenemos 5, 10, 20, perdón, 5, 10, 15, 20 para poder hacer referencia a eso. En el caso de la letra G que tenemos aquí, este se va a decir prácticamente igual que este, solamente que vamos a hacer referencia de que nos faltan 15 minutos para llegar a las 6. Y en este caso utilizaríamos la expresión it's quarter to 6. Son 15 para las 6. Por último, tenemos la letra H, que son 5 minutos antes de las 6 en punto. Entonces, ¿qué es lo que utilizaríamos? It's 5 to 6. 5 para las 6. Esto ya se los había mandado a sus compañeras en el grupo de WhatsApp, pero se los voy a mandar de una vez para los nuevos, para que ustedes tengan ahí la información necesaria. Y ahora sí, vamos a continuar con lo que les había mostrado anteriormente. Solo denme un segundo. Ahora sí, ahí está. Ok, ahora. Lo que tenemos aquí son algunos cuantos relojes de diferentes formas, tamaños, figuras, etcétera, 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 que están mostrando diferentes formas de decir la hora. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una hora en punto, lo que les había dicho anteriormente, se utiliza la expresión o'clock, pero no es completamente necesario. Cuando una persona te diga it's 11, it's 10, it's 12, pues realmente no es necesario que digan o'clock. Pero si quieren ser más específicos y decir que son las 11 en punto, pues utilizan la expresión o'clock. It's 11 o'clock, it's 5 o'clock, it's 6 o'clock, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos las expresiones que van con los minutitos que va para adelante. It's 2:05, son las 2:05, por esa razón el O está en medio. Or it's 5 after 2, lo que les había dicho anteriormente. 5 after 2 son 5 pasadas las 2. Cualquiera de las dos opciones es completamente válida. La más común es esta. It's 2:05, son las 2:05 o las 2:05. Tenemos el siguiente que nos está marcando que son las 4:15 minutos. So it is 4:15 or it's a quarter after 4 o quarter past 4. Pueden utilizar la expresión after, pueden utilizar la expresión past. Es exactamente igual. A final de cuentas hace referencia a lo mismo. Pasadas las. Entonces, son las 4:15 o un cuarto pasadas las 4. Cualquiera de las dos es totalmente válida. El que tenemos aquí, it's 10:30, lo que les había dicho, son las 10:30 minutos, o pueden utilizar it's 10:30. Pues en este caso, pues 10:30. It's 6:45, it's 6:45. Faltan 15 para las 7. Este reloj está al revés, bueno, no al revés, está así como que medio volteado, por esa razón las manecillas están así, pero pues sí están marcando las 6:45. It's 8:50, or it's 10:09, son las 8:50. O podríamos utilizar la expresión it's 10:09, son 10 para las 9. It's 12 a.m. or it's midnight. Si nosotros utilizamos la expresión a.m. con las 12 en punto, podemos utilizar la expresión midnight, porque estamos hablando acerca de las 12 de la madrugada. Por otro lado, si estamos hablando acerca de las 12 de la tarde, 12 p.m., utilizan la expresión noon. It's noon, es mediodía, literalmente. Por esa razón, cuando nosotros saludamos y es después de las 12 del mediodía, utilizamos good afternoon, porque es después del mediodía. Y a eso es a lo que se le conoce como la tarde, por eso es afternoon. Entonces, ahorita ya todo está así como que agarrando un poquito más de sentido, ¿no? Entonces, esas serían formas específicas de cómo decir la hora, dependiendo de la estructura y dependiendo del estilo de cada una de las personas. Pues obviamente no todos van a decir lo mismo, pero es bueno saber las diferentes variantes por si alguien más te lo dice diferente. Entonces, antes de continuar, chicos, ¿tienen alguna duda? No, todavía no. Todavía no, hasta el momento no. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Perfecto. Ok. Bien, ahora lo que sigue es un pequeño ejercicio que ustedes van a realizar conmigo. Tenemos aquí este ejercicio y vamos a tomar turnos para ir diciendo las horas que nos aparecen ahí en pantalla. Por ejemplo, la número 1 tenemos que son las 5:15. Pero ¿cuáles serían las diferentes variantes para poder decir esto? ¿Quién se anima a decir el primero? 5:15.
Ok, 5/4. Eso sería traducir literalmente del español al inglés. Y lo que les dije en un principio, el inglés y el español son distintos. No se puede. Hay algunas cosas que sí, pero en este caso, no. ¿Cuál sería la forma que podríamos utilizar y que es aceptada en el inglés? Puedes utilizar una estructura similar al español, 5:15. Okay, 5:15. 5:15. Otra expresión que podrías utilizar sería 5:15. Oh, yeah. Okay. Okay. Esa sería otra forma que podrías utilizar. 5:15, 15 past 5, 15 after 5, or 5:15. Todas esas expresiones las puedes decir en ese aspecto. Okay. Thank you very much, Abraham. Lucia, can you make the number 2? What is it? What is this one? Yes. It's eight. It's 8. 30. Okay, it's 8:30. Okay, that is good. What is another way to say that? ¿Cómo sería otra forma de decir eso? It's 8. It's 13 after to 8. Ok, no me utilices la palabra to en este caso. Si es como tú lo dijiste. Tú dijiste en este caso 30 after 8. Esa es una forma de decirlo. Otra manera que puedes hacer es half past 8. Okay. Recuerden muy bien esto. Okay. Porque si en algún momento dado ustedes van en la calle y le preguntan a alguien, ¿qué hora es? Y donde te diga it's half past 8, te vas a quedar con la misma duda. So be careful with that. The next one, it's going to be Nelly. Nelly, how do you say the number 3? ¿Cómo dirías la número 3? This one that you have here. Nelly? 105. No, the number 3. This one. Ah, perdón. Yeah, how do you say that? The number 3. ¿Cómo dirías la número 3? Nelly? Es que no sé si estoy bien. Doesn't matter. You need to practice only. No importa, aunque te equivoques, estamos aquí para practicar. Tú tranquila, aquí como quiera nadie te va a hacer burla ni nada va a pasar. Estamos aquí para apoyarnos y por ahí un maestro cuando estaba en la carrera me decía, prefiero ser un tonto durante 5 minutos que un tonto toda mi vida. Así que pregunta si tienes dudas, equivócate para que puedas mejorar. No todo tiene que ser perfecto y no todo te va a salir a la primera. Entonces, como te salga. 7 o'clock. Exactly, like that. Así tal cual, súper facilito. 7 o'clock. En este caso, solamente se puede utilizar la expresión 7 o'clock o podríamos utilizar también 7 a.m. or 7 p.m. dependiendo de si es en la mañana o si es en la tarde. Podemos utilizar cualquiera de esas expresiones. What about the number 4? Number 4, Fátima. How do you say the number 4? ¿Cómo dirías la 4? It's 12 o'clock. 12 o'clock, perfectamente. En este caso, puedes utilizar la expresión 12 o'clock, puedes utilizar 12 noon, porque sabemos que es PM, es mediodía, o puedes utilizar simplemente 12 p.m. Okay? So there you go. Thank you very much. What about you, Itzel? The number 5. How do you say this one? Ok, puede ser one Ajá. two, no, one. Como si Es que no sé dijeras, puedo decir como
Una pasa, no, una pasada las dos, no, ¿verdad? No, porque ahí no es una pasada de las dos, son 5 pasadas la una. Ok, sería 1 to 5. 1 to It's 5 1 to sería 5. 1 para las 5. En este caso, te voy a ayudar un poquito. Podría ser 5 past 1. ¿Por qué razón 5 past 1? Porque son 5 minutos que ya pasaron de la 1. ¿Okay? A eso es a lo que se refiere el 5 past 1. 5 pasadas la 1. Ahora, tampoco te quiebras tanto la cabeza. Hay otras formas en las cuales tú puedes decir esto. Por ejemplo, 1:05. Si tú dices de esa manera, es como si literalmente estuvieras diciendo 1:05. Pero en este caso en el inglés eso es válido porque hace referencia de que son la 1 con 5 minutos. 1:05. Es más fácil de decir, no está tan complicado, pero si alguien en algún momento dado te dice 5 past 1, pues ya sabes que son 5 pasadas la 1. ¿Ok? Ok. Thank you very much, Itzel. Now, let's continue with the next one. The next one, it's going to be Cassandra. Cassandra, how it is the number 6? This. Cassandra, are you there? Well, I think she's not. Pues nos la brincamos, Lisbeth. It's your time to shine. Es tu momento de brillar. So, how is the number 6? It's 12. Okay. 12. Espérame. 12 o'clock. 12 o'clock. It is correct. It is correct. 12 o'clock. Sí es correcto decir 12 o'clock. De igual manera, aquí te está mostrando que es en la madrugada, 12 a.m. Puedes utilizar 12 midnight o puedes utilizar 12 a.m. Cualquiera de las tres opciones es completamente válida. ¿Ok? Una pregunta. There you go. ¿Está mal utilizado si decimos midnight clock? Sí, ¿verdad? Sí, porque cuando tú dices midnight, no estás hablando acerca de un número. Estás diciendo la medianoche, pero pues obviamente no dices es la medianoche en punto. Ni siquiera en español lo hacemos. Entonces no es correcto decirlo porque no te está refiriendo a un número. Entonces lo correcto es utilizar el número junto con la palabra clock, porque de esa manera tú estás nombrando la cantidad y aparte estás hablando acerca de tiempo. Entonces, eso sería lo correcto. 12 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, 3 o'clock. Pero midnight solamente se utiliza así a secas. Lo que sí puedes hacer es utilizar 12 midnight, que es un poco repetitivo, pero las personas lo usan. 12 midnight o 12 noon. Pero utilizar o'clock con midnight o con noon no es posible. No se debe hacer. All right. So the next one, we are going to make another round. So, Abraham, the number 7, ¿cómo crees que dirías la número 7? Así como te salga. 9:45. 9:45 es la forma más común. ¿Puedes decirme alguna otra? Oh. 15 to 10. 15 to 10, there you go, yes. 15 to 10 or a quarter to 10. Cualquiera de las opciones es completamente válida. Ahora sí, aquí es donde les digo yo a ustedes. La forma que ustedes consideren que más se ajusta a sus necesidades o con la cual se sienten más cómodos es la que ustedes van a seguir utilizando el resto de sus vidas. ¿Por qué razón? Porque pues obviamente no vas a buscar las palabras más rimbombantes del mundo para hablar. Lo que tú quieres es comunicarte, entonces trata de mantenerlo lo más simple posible. Esto es para todos. Traten de mantenerlo lo más simple posible porque de esa manera ustedes van a poder comunicarse de manera efectiva sin necesidad
de estar utilizando un lenguaje complicado, que muchas veces las personas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y cualquier otro lugar anglohablante, no utilizan. Ellos lo que menos quieren es complicarse. Entonces, por consecuencia, utilizan un lenguaje, pues, bastante básico. Tampoco les voy a decir que es un lenguaje súper rebuscado, porque realmente no lo es. De hecho, el inglés es bastante simple. Okay? And finally, the number 8. Number 8 itself, how is it? ¿Cómo quedaría la número 8? Trion 40. 340. ¿Es 40. correcto? 340, así está correcto. ¿Cómo dirías otra forma? Por ejemplo, de que te faltan 20 minutos para las 4. ¿Cómo dirías son 20 para las 4? It's 20 Ajá. past ¿El otro? a 2. 22. 22 4. Exactly. 20 to 4. ¿Por qué razón estarías utilizando 20 to 4? Pues bien fácil y sencillo. Porque son 20 para las 4. Nada más te faltan 20 minutitos para las 4. Lo que les comentaba anteriormente, thank you very much. Lo que les comentaba anteriormente es que en una conversación o en el mundo real, al momento de decir las horas, es mucho más común utilizar el tipo de estructura que nosotros usamos en español. Ojo, la estructura, no las mismas palabras. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros acostumbramos a decir las horas con los números que nos aparecen en pantalla. Por ejemplo, si ahorita son las 7:27, lo decimos de esa manera. En inglés es similar, ellos utilizan 7:27. O por ejemplo, en el caso de 5:15, 8:30, 1:05, 9:45 and 3:40, la mayor parte de las personas en inglés utilizan estas expresiones así diciendo los dígitos que ven en pantalla. Entonces, tampoco se quiebren tanto la cabeza tratando de decir todas y cada una de las expresiones. El chiste de este ejercicio es que ustedes las conozcan para que en un momento dado, por X o Y causa, le pidan la hora a alguien y se las diga de una manera que a lo mejor no es la más común, pues ustedes sepan a qué se refiere. Entonces, como les digo, todo es cuestión de práctica. Y aparte de la práctica, también es cuestión de estilos. El estilo que más se te acomode es el que vas a seguir utilizando el resto de tu vida, porque es con lo que te sientes más cómodo. ¿Ok? Sorry. ¿Alguna duda con esto, chicos? No question. No questions. No. That's good. No. That's really, really good. Okay. All right. That's nice. So we are going to continue with the next exercise. So on the next one that we have here, what we're going to do is that we are going to listen to an audio. Vamos a escuchar un audio en el cual nos van a estar mostrando, bueno, no nos van a mostrar, realmente no. Vamos a escuchar un audio que habla acerca de 4 eventos distintos. Cada uno de ellos es en un lugar distinto y es en un tiempo distinto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escuchar aquí? Vamos a tratar de identificar dónde se van a llevar a cabo estas actividades. Y aquí les vamos a poner, where is it? Y de igual forma también vamos a identificar a qué hora comienza cada actividad. Ojo, bueno, escuchen el audio primero para que puedan sacar conclusiones. Tomen notas si es necesario, utilicen un cuaderno, una libretita, un post-it, lo que ustedes gusten, pero traten de tomar notas porque cuando hacemos actividades de audio, normalmente se nos olvida la información que nos dicen. Entonces, traten de tomar notas y ahorita continuamos. Vamos a hacer este ejercicio estilo Cambridge nuevamente. ¿Cómo es esto? Escuchamos el audio por primera vez para responder y una segunda vez para corroborar nuestras respuestas. So please, just pay attention to this. Page 56. 2. Listening. What's on this weekend? Listen to the radio show and complete the chart.
Hi, everybody. You're listening to KYMZ on 98.6. My name is Ross Williams. So, what's on this weekend? Okay, now on Saturday night, there's a children's concert at the park. There's music, dancing, and games. Sounds like a lot of fun. The concert starts at 5:30 p.m. So that's 5:30 p.m. tomorrow at the park. On Sunday, there's an art exhibit at the museum all afternoon. The exhibit is called Computer Crazy. There's work from local artists, so go down to the museum on Sunday. It starts at 12 noon. That's 12 o'clock on Sunday. Okay, soccer fans, listen up. The 3 o'clock match on Saturday at the stadium is now at 3:30. That's 3:30. There at the stadium. Finally, if you like theater, go and see the play, Are You Okay? It's on Saturday night at the City Theater. They say it's very funny. It starts at 7:45. So, have a great weekend, folks. There's a lot to do in town here this weekend. Okay, guys, so we are going to listen again to this audio so we can answer y we can corroborate our answers. Vamos a escuchar nuevamente el audio para poder corroborar nuestras respuestas y poder contestar pues lo que nos aparece aquí en pantalla. So please pay attention once again. Una vez más, presten atención, chicos. Page 56. 2. Listening. What's on this weekend? Listen to the radio show and complete the chart. Hi, everybody. You're listening to KYMZ on 98.6. My name is Ross Williams. So, what's on this weekend? Okay, now on Saturday night, there's a children's concert at the park. There's music, dancing, and games. Sounds like a lot of fun. The concert starts at 5:30 p.m. So that's 5:30 p.m. tomorrow at the park. On Sunday, there's an art exhibit at the museum all afternoon. The exhibit is called Computer Crazy. There's work from local artists, so go down to the museum on Sunday. It starts at 12 noon. That's 12 o'clock on Sunday. Okay, soccer fans, listen up. The 3 o'clock match on Saturday at the stadium is now at 3:30. That's 3:30. There at the stadium. Finally, if you like theater, go and see the play, Are You Okay? It's on Saturday night at the City Theater. They say it's very funny. It starts at 7:45. So, have a great weekend, folks. There's a lot to do in town here this weekend. Okay, so do you have the answers for this? En primera instancia, estaban en un orden diferente las oraciones. Eso es lo primero que tuvieron que darse cuenta. Pero bueno, vamos a checar qué onda con esto. Tenemos por ahí que es un programa de radio en el cual nos están diciendo diferentes actividades que van a llevarse a cabo en la ciudad, pues, de la que están hablando, ¿no? El primero de ellos es un concierto. Ese concierto va a tomar lugar en un lugar en específico. ¿Dónde es donde van a tener ese concierto? Somebody knows? Where is the concert? All right, Fatima? The park. Park. Okay, Park. it is a park. Thank you very much. Thank you, everyone. And yes, it is at the Page park. 56. 2. Listening. Sorry. It's at the park, and that is true. The concert is at the park. And what time is it? ¿A qué hora va a ser ese concierto? Fatima, at what time does it start? Do you know it? Maybe 3 p.m. Maybe maybe. at 3 p.m. Maybe.
Maybe. Okay. All right. So let's check out and sorry. Well, actually, yes, it is at 3 p.m. But we are going to continue with the rest of them. Ya después de los demás ahí yo los acomodé mal. Una disculpa, but it is an stadium. The art exhibit. Where is the art exhibit, guys? Lisbeth, do you know? Where is the art exhibit? ¿Dónde es la exhibición de arte? I don't know. You don't know? Oh my No, god. All right, don't worry about it. Excuse me. Okay, yeah, no, don't worry. You don't have to be excused. Somebody knows where is the art exhibition? Es el museo. It's at the museum. Exactly. It is at the museum. Thank you very much. And yes, it is at the museum. And finally, they say that they are going to have a role play. A role play, in this case, it is es una obra de teatro. Así es como se les dice a las obras de teatro, a play. So, where is the play? ¿Dónde van a tener esa obra de teatro? I am giving you the answer on this on this one. Les acabo de dar la respuesta. Ahí por si no la escucharon. Teatro. It is in the theater. Exactly. The role play, it's in the theater. It is in the center theater. Esta persona dijo que era en el teatro del centro. Con que me hubieran dicho theater es más que suficiente. Ahora sí, el concierto es a las 5:30, no es a las 3 de la tarde. De hecho, otro de los de las actividades que se mencionan sí es a las 3 de la tarde. All right, but let's check out. For example, the soccer match. The soccer match, at what time is it? At what time does it start? ¿A qué hora comienza? $3:30. At 3:30. All right, so let's say that it's at 3:30 p.m. There you go. Very good. What about the art exhibition? What time does it start? 7:45. 7:45? No. More or less. It is at 12 noon or 12 p.m., whatever you want to say. The one that is at 7:45 is the play. The play, yeah. ¿Por qué razón sucedió esto? Como les dije en un principio, el audio no estaba en el mismo orden en el que aparece la tabla. Entonces había que prestar atención. Por eso les digo, es bien importante que tomen notas. ¿Ok? Entonces, el tomar notas no nada más es, es en este lugar, es a esta hora. No, también tienen que checar si estaba en orden. So that is part of the challenge. Es parte del reto, muchachos. So, with this, we already finished with this exercise. And let's continue with the next one. On this case, what we have here, it's a listening activity in which we are going to listen to an audio so we can check out the pronunciation of the words in here. And at the end, you are going to practice this. Al final de esto, ustedes lo van a practicar. Solamente es cuestión de que ustedes presten atención al audio, chequen las pronunciaciones y si al final siguen teniendo alguna duda de cómo es que se pronuncia alguna de estas palabritas, pues me van diciendo y yo les voy comentando cómo es que se deben de pronunciar. Entonces, para esto, denme un segundo, muchachos, para poder ponerles al audio, porque creo que no lo puse. So, just give me 1 second. It is page, I don't know what page is it. It is building language. It would be something like page 51. Give me 1 second, guys, because I don't know specifically what is it. Se me olvidó poner el audio y realmente no sé exactamente cuál es. Pero vamos a intentar con este. Se supone que es uno de estos. Solamente un segundito, chicos.
Page 51. So, how do you like your new cell phone? So it said, how do you like your new cell phone? It is not that one. I think that it's one previous one, like this. You ever go out on weeknights? One. Do you ever go out? Nope, it is not this one. It might be this one. Hey, Aaron, there's a free concert at the park tonight. It's this Really? one. Sorry, Page guys. Sorry about that. But, you know, some issues. Page 57. 3. Building language. A. Listen. What time is the concert? Hey, Aaron, there's a free concert at the park tonight. Really? That sounds like fun. What time does it start? It starts at 7:30. Well, let's go. What time is it now? It's 5:30. What time do you finish? About 6 o'clock. So let's meet there about 7. Well, they don't usually have a lot of seats, so... Oh, well, in that case, let's get there early. Say around 6:45? Okay, so as you can see here, the idea is that they are talking about different hours and they are talking about some activities that they might do at different hours. Estamos hablando acerca de algunas cuantas cosas que ellos tienen que hacer a ciertas horas y la conversación se basa en eso, a los horarios. ¿Alguien tiene alguna duda con alguna de las pronunciaciones de este texto que les acabo de poner? Bueno, de esta conversación. ¿O tienen alguna duda con algo, con alguna palabra que ande por ahí que ustedes digan, es que no sé qué significa eso? No, teacher. No? Okay. What about the others? Is it everything okay? Okay, I am going to take it as a yes. All right, now we are going to practice the conversation between each other. Vamos a practicar esta conversación entre todos y vamos a comenzar. ¿Quién será bueno? ¿Quién quiere hacer la conversación conmigo? Yo. Ok, va, Abraham. Entonces, vamos a hacer la conversación entre tú y yo. Vamos a comenzar. Yo voy a ser Kyle. Tú vas a ser Aaron, o no sé si quieres que sea al revés. No, está Ahí bien. tú decides. ¿Está bien así? Perfecto. Entonces, voy a comenzar. Al final te voy a dar un poquito de feedback para decirte, pues, lo que sí te fue bien, lo que no te fue tan bien, y ahí vamos a ver cómo mejoramos. ¿Ok? So, pay attention. Hey, Aaron, there's a free concert at the park tonight. Really? That sounds like fun. What time does it start? It starts at 7:30. Well, let's go. What time is it now? It's 5:30. What time do you finish? About 6 o'clock. So let's meet there about 7. Well, they don't usually have a lot of seats, so... Oh, well, in the case, let's go there early, say around 6:45. Okay, that is good. Oh. Just be careful with this word. 6:40? Okay. Yeah, it's okay. Nada más ten cuidado con esta palabrita. Tú me lo pusiste como let's go, pero aquí es let's get. Let's get. Okay, Let's get there early, okay? Y There es early. entendible porque normalmente vemos la palabra let's go y es como que lo más común del mundo, ¿verdad? Entonces, es entendible. So just be careful with that. Thank you very much for that, Abraham. Okay, now Itzel and Fatima, it's your turn. Ahora es su turno. Itzel,
tú vas a ser Kyle. Fátima, tú vas a ser Aaron. Okay. You may start. Erin, their free concert and the park tonic Tonight. tonight. Really? That sounds like fun. What time does it start? It start on 7:20, 30. 20. Yes. Well, let's go. What time is it now? It's 5:20. What time do you finish? About 6 o'clock. So let's meet there about 7. Well, they don't usually have a lot of sets, so Oh well, in that case, let's get there early. Say around 6:45. 6:45. And yes, it is like that. Okay, just be careful with some of the pronunciations, girls. Number one, when you have a word that ends with an S, cuando tienen una palabrita que termina con la letra S, exagérenme la S del final. Aunque suene muy exagerado, exagérenla porque es la forma correcta de decirlo. Por ejemplo, la palabra starts, ¿ok? Aunque suene muy fuerte, exagérenmela. Por ejemplo, también la palabra seeds, ¿ok? Hay que exagerarlas un poquito esas palabritas. Otra palabra que por ahí tuvieron un problemita con ella es con esta. La palabra now se pronuncia de esa manera por la combinación de letras, en este caso la O más la W. Normalmente las palabras que llevan O, U, así como O, W, se van a pronunciar como una AU. Por ejemplo, en el caso de la palabra now, ¿ok? Esto es con esta palabra, no con todas. En el caso de las palabras que llevan O más U, hay veces en las cuales se pronuncia como una AU. Por ejemplo, hour, por ejemplo, flower, como por ejemplo, couch. Entonces, esas serían palabritas que funcionan de esa manera, ¿ok? Thank you very much, girls. And now, I am going to ask to Nelly and Lucia. Nelly, you're going to be Kyle. Lucia, you're going to be Aaron. So, Nelly, you may start. Puedes comenzar. Teacher, si no sé Yes. muy bien hablar inglés, no importa. No le hace, yo te ayudo. Pues no ves que a todas les estoy dando así como que los puntitos donde pueden mejorar. Tú no te preocupes, si veo que te estás equivocando mucho, nada más vas a repetir conmigo. O si quieres, repite conmigo. ¿Ok? Ok. Va. Repite conmigo. Lucía, atenta para cuando te toque Aaron. All right, so pay attention to this, Nelly. Repite conmigo. Hey, Aaron. Hey, Erin. There's a free concert. ¿Cómo? There's There's a free concert a free concert at the park at the park tonight. tonight. There you go. Really? That sounds like fun. What time do we start? Okay, does it start? All right, thank you very much. Nelly, pay attention. It starts It starts at 7:30. at 7:30. Okay. Well, let's go. What time is now? It's 5:30. It's 5:30. What time What time do you finish? do you finish? About 6 o'clock. So let's meet there about 7. Well, Well, they don't usually they don't usually have have a lot a lot of seats. of seats. So
so. Oh, well, in that case, let's get there early, say around 6:45. Excellent. There you go. Okay, thank you very much, both of you girls. Now the only ones that are missing, Cassandra and Lisbeth. Cassandra, are you there? ¿Andas por ahí? Okay, Lisbeth? Yes. All right. Cassandra, you're going to be Kyle. Lisbeth, you're going to be Aaron. Hey, Erin. There is a free concert at the park tonight. Really? That sounds like fun. What time does it start? It starts at 7:30. Well, let's go. What time is it? Is it now? It's 5:30. What time do you finish? About 6 o'clock. So let's meet there about 7 o'clock. Well, they don't usually have a lot of sets, so Oh, well, in that case, let's get there early, say around 6 45. Yes, there you go. All right, girls. Very, very good. Just be careful with the pronunciations of some of these words. Tengan cuidado con ciertas pronunciaciones. Por ejemplo, esta de aquí. Esta palabra me la pronuncian mucho como fun, pero no es así. Hay que recordar que esta palabra se pronuncia como fun. De igual manera, la palabra does, ya habíamos visto que se pronuncia de esa manera, no does. Hay que recordar que una cosa es decir la palabra do y la otra es decir la palabra does. Son dos pronunciaciones totalmente distintas. Aunque vengan de la misma palabra, se pronuncian distinto. En el caso de la palabra fun, pues se pronuncia de esa manera, como si tuviera una O en medio. ¿Okay? En el caso de la palabra now, de igual manera se pronuncia como de esa forma, now. ¿Okay? Pero de ahí en fuera, todo muy bien, chicas. Y bien, ahora sí, con esto nosotros terminamos la clase del día de hoy. En el caso de los nuevos, por así decirlo, espero les haya gustado mucho la clase, espero que pues se animen a inscribirse en las clases, al menos así conmigo, así son prácticamente. De hecho, hay algunos días, no se crean, hay algunos días donde sí los pongo a trabajar así de que cosas escritas, pero les doy suficiente tiempo para que puedan hacer todo el trabajo. Entonces, pues obviamente las clases no van a ser todas exactamente igual. Hay algunas en las que vamos a estar enfocados en un poquito más de trabajo manual, pero el chiste es de que, como se darán cuenta, todos participan, todos trabajan, todos hacen de todo. Entonces, espero les haya gustado mucho la clase, con eso la terminamos. De igual manera, se me olvidó comentar